Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días. Es un placer saludarles de nuevo. Estamos aquí, el colectivo Temas, Lemas y Dilemas, o el grupo de trabajo. Creo que se escucha mejor grupo de trabajo, porque eso del colectivo me parece que no va muy bien con nuestro estilo de trabajar. Bien, pues Temas, Lemas y Dilemas, los saluda el compañero Jorge Luis. Buenos días. Compañero David. Buenos días. Estamos pues aquí en Canal Patrio, en un espacio de la sociedad civil que ha mantenido el licenciado Roberto Villaseñor, al cual pues le agradecemos que tenga este canal vigente y en la posibilidad de comunicarnos con ustedes. El día de hoy pues trataremos, no somos especialistas, pero de abordar tres tópicos. Me parece que tienen un contenido importante cada uno de ellos y se entrelazan de alguna manera. Es decir, el primer tema que vamos a tocar es la huelga de 1936, de 1916, organizada. Fue una huelga a nivel nacional, yo creo que el único paro nacional que se ha efectuado en este país, y lo encabezó el Sindicato Mexicano de Electricistas, el que empezaba a despuntar precisamente por tener dirigentes que sabían que se debe ser dirigente y no empresario. Finalmente es un elemento que nos parece que hoy cobra vigencia, la idea de lo que es una organización sindical, y que tenemos con todos los cambios que se han venido dando a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, pues hoy una encrucijada nuevamente a principios de un siglo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que está haciendo cimbrar todas las estructuras sociales, políticas y económicas del país, poniendo de nuevo el acento en qué pasa con los trabajadores, sus derechos y sus salarios. Ese es el primer punto que vamos a tocar. El segundo, evidentemente, se entrelaza ahí, que es la condición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en las actuales circunstancias, en el siglo XXI, y luchando y peleando por no tan solo sus derechos laborales, sus derechos a las plazas, sino por la dignidad del pueblo de México. Eso afirmamos en este colectivo. Y finalmente, pues vamos a iniciar en la medida de lo posible, y vamos a ver si le podemos dar continuidad a un tema que es la Constitución de 1917, a casi pues 8 meses de, ya no sé qué decir, sino de recordarla, de conmemorarla, simple y sencillamente de su promulgación. Dejémosla en ese sentido. Bien, pues ese es el tema o los temas que tocaremos el día de hoy en este programa. Le agradecemos muchísimo en la cabina al compañero Hugo, que nos hace favor de estarnos escuchando y nos hace favor de apoyarnos en toda la producción. Vamos a tener en unos momentos más, vamos a abrir con el tema de la huelga de 1916, con una explicación, digámosle, de carácter formal por la organización sindical, pero que evidentemente el hecho, ya no pertenece tan solo a esa organización sindical, sino es del ámbito general de los trabajadores, ¿no? Entonces no sé si Hugo me dará la indicación en el momento que entremos. Ya, bien, vayamos pues a este video. Durante 1915, el Sindicato Mexicano de Electricistas había sentado las bases de una organización fuerte, cohesionada, solidaria, democrática y, sobre todo, fincada en la defensa irrestricta de los derechos elementales de sus integrantes, trabajadoras y trabajadores. Dos fuertes movimientos huelguísticos en las empresas The Mexican Telephone and Telegraph Company y la empresa telefónica Ericsson habían hecho de sus empleados y operadoras un sector significativo del SME. La Telefónica Mexicana se encontraba en administración del propio sindicato, bajo una incautación realizada por las fuerzas carrancistas y de la empresa Ericsson, saliendo fortalecidos por una larga huelga de más de 3 meses. Las telefonistas con sus huelgas lo consolidaron.
En The Mexican Light and Power Company hubo también 3 huelgas, enero, mayo y julio, que fortalecieron a la organización. Se obtuvo de las empresas imperiales un reconocimiento expreso de negociación de mejores condiciones de trabajo y salariales. La democracia, la conciencia, la solidaridad y la acción sindical se convirtieron en los ejes de la formación y consolidación de esta organización de trabajadores y trabajadoras. Las asambleas eran semanales. La elección del comité central ocurría cada 3 meses, pues las dificultades que afrontaban significaban riesgos inminentes de despido y castigos por parte de los gerentes. Para el año de 1916, las trabajadoras del SME tenían experiencia de lucha y participación en la fundación de la Federación de Sindicatos del Distrito Federal. Sufrían las condiciones generales de especulación que se vivía en la capital y el deterioro sistemático del poder de compra de los salarios. Fue por ello que en mayo de ese año, la Federación, teniendo como ejes al Sindicato de Empleados de Comercio, con Federico Rocha a la cabeza, y al SME, con Ernesto Velasco de secretario general, emplazó a huelga si los patronos no atendían a una simple demanda, que a partir del lunes 22 de los corrientes se paguen en oro nacional o su equivalente en papel moneda de circulación legal los sueldos que disfrutaban todos los asalariados del Distrito Federal la última semana del año 1914, entendiéndose que estos sueldos son la retribución por 8 horas de trabajo y que ningún salario deberá ser menor de 1 peso oro nacional por día. El movimiento estalló en las primeras horas del día. A las 10 de la mañana, el gobernador del Distrito Federal convocaba una reunión de ambas partes para lograr un acuerdo. Por ello, se suspendió la huelga. Al día siguiente, se presentaron para analizar la situación, pero con la presión del representante del gobierno se firmó un acuerdo. La Federación aceptaba el pago con billetes infalsificables, se pagaría el día de huelga, no se despediría a ningún obrero ni se cerraría ninguna planta, y si esto no se cumplía, el gobierno decomisaría a las empresas. Al mes, se incumplía todo. La especulación crecía. El pago de los salarios en papel reducía el poder de compra. Por ello, en junio se volvía a realizar una asamblea y para el día 22 de julio aparecía un manifiesto en el periódico El Pueblo que fijaba la postura de la Federación. Ahí se demandaba pago de salarios a base de oro nacional al monto de diciembre de 1914, un aumento del 50% por 8 horas de trabajo, sin separados, y las empresas no dejarían de trabajar la semana completa. La huelga estalló el día 30 de julio y acalló a toda la ciudad. El gobierno carrancista la decretó como traición a la patria. Aplicó la represión y cárcel para los huelguistas. Enjuició militarmente al primer comité de huelga de la Federación, Reinaldo Cervantes, carpintero, César Pandelo, maestro, F. Rocha, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Timoteo García, obrero textil, Alfredo Pérez y Casimiro del Valle, tipógrafos. Los electricistas, A. Venegas, L. Hernández, L. Harris y Ernesto Velasco, secretario general. Y por último, las costureras, Ángela Inclán y Esther Torres. Todos fueron declarados inocentes, menos Ernesto Velasco, declarado culpable del delito de complicidad en rebelión. Se le condena a sufrir la pena de muerte. Finalmente, se le perdonó
y estuvo encarcelado hasta 1918. En este movimiento de huelga, las trabajadoras textiles, telefonistas, empleadas de comercio y costureras estuvieron presentes al lado de sus compañeros, y su forma representativa cumplió cabalmente en los comités de huelga de la Federación, a grado tal que fueron encarceladas, enjuiciadas y liberadas como el resto de sus compañeros. Bien, pues esta breve síntesis elaborada oficialmente por la organización sindical, el Sindicato Mexicano de Electricistas, da un panorama, un esbozo acerca de lo que fue ese movimiento de los trabajadores, particularmente de la capital. Entonces, ¿cuál es el evento que nos quiere destacar en este momento, David? Vamos a dar paso a que nos lo comente. Bueno, yo empezaría diciendo, buenos días otra vez, que el evento de la huelga del 31 de julio de 1916 estuvo rodeado fundamentalmente por una condición, un contexto, como él le llaman, revolucionario. Hay que recordar que en esas épocas ya el ejército zapatista y el ejército de la División del Norte, los dos ejércitos campesinos, dirigidos por Emiliano Zapata y Francisco Villa de manera respectiva, habían ya desconocido al llamado jefe máximo de la revolución, y había, a través de la Comisión de Aguascalientes, habían tomado la determinación de venir a la Ciudad de México, tomarla y poner como presidente de la República en ese entonces provisional a Eulalia Gutiérrez. Eso fue en 1914. En ese fragor es cuando el Sindicato Mexicano de Electricistas se funda. Hay que recordar también que la condición que tenía nuestro país socioeconómica, política, era una condición legada a raíz de la derrota en el siglo XIX del ejército francés por las fuerzas liberales. En México se inicia un largo proceso del desarrollo capitalista en nuestro país. Lo inicia Benito Juárez y lo fortalece, lo consolida Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, hay que decirlo, durante largo tiempo equilibra a las dos, digamos, facciones capitalistas que tenían, es irrefutable, que tenían poder político, injerencia, como le llaman los historiadores. Yo le llamo poder político y económico en este país. Tanto el capital europeo, particularmente el capital inglés, como el capital norteamericano. Y hay un aspecto, Oscar, que este equilibrio es roto por dos situaciones. Una, la detección del petróleo a principios del siglo XX. Se detecta el petróleo en nuestro país y eso implica que las dos potencias extranjeras quieren tener el dominio del petróleo en nuestro país. Y la otra condición que rompe el equilibrio entre las potencias capitalistas es el desarrollo de la industria eléctrica. Es decir, en 1903, Porfirio Díaz otorga una concesión en Necaxa, Puebla, la caída de las aguas ahí de Necaxa, Puebla, a una empresa canadiense, que para no meterme en líos como en el video, que quieren pronunciar cosas que no saben, es la Mexlight, una empresa que posteriormente, al estar investigando, bueno, cae bajo el control en 1908 del capital inglés, pero su origen es canadiense. Es decir, no forma parte ninguno de los dos países imperialistas, que era Inglaterra y Estados Unidos. Sí, hay solo dos comentarios, no sé, que son, me parece, guías. El momentum de esta huelga de los trabajadores es precisamente cuando el movimiento revolucionario entra en su fase definitoria. El primer momento de la revolución podemos decir que es la lucha en contra de Porfirio Díaz. Termina ese primer momento con su salida y claro, la toma de posesión o las elecciones de Francisco I. Madero. Se abre otro momento precisamente que es el movimiento clave y grave, que es definitorio para la Revolución Mexicana, que es el asesinato
del presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. En ese momento pues se levantan los digamos revolucionarios originarios, como son Carranza, Carranza no, sino Villa, Zapata, y Carranza desde su perspectiva digamos un poco más ilustrada como gobernador del estado de Coahuila, se autodenomina, como dirían hoy, como constitucionalista. Es de ahí que entre estas fuerzas combaten a Victoriano Huerta, lo derrocan, y en el momento de su derrocamiento, pues ya se prefigura una lucha de quién va a hacerse por el poder. Es el contexto en que así marcha la revolución, pero los intereses económicos no tenían freno. Es decir, ni Cananea, ni Río Blanco, ni la Ericsson, ni la Mexican Iron Power Company habían frenado su proceso de operaciones. Claro. Entonces, en ese contexto, la revolución marchó sobre un eje casi que era fundamental, el eje agrarista. Ese eje agrarista se lleva, digamos, desde el sur, muy limitado por el ejército zapatista, pero muy importante por cuanto a que la reivindicación se le da un contenido filosófico, que era tierra y libertad. Y evidentemente muchos historiadores le quieren restar méritos al general Francisco Villa, en función de decirle que pues finalmente él no tenía ideología, que él solo le gustaba matar y que le gustaba robar y... No, se han llenado de ideas a ese respecto. Era un hombre que tenía una visión muy clara. El país estaba partido desde hacía muchos años entre ricos y pobres, y esto es lo que en síntesis creo, es lo que amalgama este movimiento de los trabajadores, que por primera vez, más allá de que fuera el Sindicato Mexicano de Electricistas, como lo dice el video, se unen las fuerzas laborales mínimamente de la capital, y el planteamiento, hasta donde tengo entendido, no sé, el video no lo aborda de esa manera, tengo entendido, y por las lecturas que hemos tenido a ese respecto, es que fue un llamamiento a un paro nacional, el primer paro nacional. Si se constituyó con mayor fuerza en la capital, pues es por obvias razones, el desarrollo económico e industrial, creo que así era. Pero claro, no sé, esas serían. Me parece muy pertinente los comentarios, porque hay que recordar que estábamos hablando de un movimiento obrero incipiente. Los historiadores clásicos solamente le dan relevancia a las huelgas de Cananea y de Río Blanco, pero me parece que esta huelga tiene mucha incidencia. Es una huelga que finalmente, si revisamos los libros de historia, la mayoría no le da mucha importancia, pero que tiene mucha importancia en lo que más adelante sería en la Constitución de 1917, la formulación del artículo 123 constitucional, el derecho al trabajo, el derecho a la huelga y el derecho a un salario suficiente. Y efectivamente, en un movimiento obrero incipiente, es como se desarrolla esta huelga que estaba planteada a nivel nacional. Hay que recordar que el secretario general de aquel entonces, de lo que primero fue llamado, no era llamado Sindicato Mexicano de Electricistas, sino el primer nombre que tenía esta organización sindical era el Sindicato de Empleados y Obreros del Ramo Eléctrico. Así se llamaba de manera original. Sí. Y posteriormente, ya el 14 de diciembre de 1914, se denomina Sindicato Mexicano de Electricistas. Y planteaba no solamente el tema del problema, entre otras reivindicaciones, del pago en oro, sino era una lucha contra las larguísimas jornadas de trabajo, que hay que recordar que eran entre 12 y 14 horas mínimamente, en todos los ramos, particularmente en la industria textil, en la industria minera, obviamente ya en la incipiente industria del petróleo y la industria eléctrica. Estas industrias estaban siéndose disputadas, Jorge, como decía yo un principio, particularmente por el capital norteamericano, el capital europeo, y pues también se integra el capital canadiense. Entonces, la huelga del 1916, la que estamos vamos a cumplir casi 100 años, fue dirigida por un hombre que me parece que hoy los líderes sindicales deberían de aprenderle, más allá de los homenajes. Me estoy refiriendo a Ernesto H. Velasco, que por cierto hay una anécdota. Esto, bueno, lo publica un compañero sindicalista del ESME, compañero José Antonio Almazán, que el tema de la H era una clave. Uh-huh. Es decir, en realidad el nombre del compañero era el nombre completo, era
José Ernesto Velasco Torres. Ese era su nombre real, del secretario general del ESME, que dirige la huelga al 16. Pero la H era una clave para que en cualquier comunicado que no llevara la H, que era, digamos, la inicial de la huelga, no fueran acatadas las instrucciones. O sea, era, era la criptación para dar la autenticidad sobre un mensaje. ¿Qué forma tan elemental, pero en ese momento tan importante para desarrollar o llevar adelante un movimiento de huelga? Claro, ¿no? Es una estrategia. Es una estrategia muy importante y efectivamente ese era uno de los aspectos fundamentales, porque hay que recordar, y esta es otra de las cuestiones que la historia oficial oculta, que el gobierno de Carranza era tan o más autoritario que el gobierno de Porfirio Díaz. Estaba prohibido el derecho de huelga, estaba prohibido la asociación, incluso en los códigos penales, y precisamente el gobierno pro burgués, pro norteamericano, porque Venustiano Carranza fue financiado precisamente por el gobierno norteamericano, con armas y con apoyo político en contra de los ejércitos de Villa y Carranza. En esta huelga los manda llamar a los dirigentes, y realmente es una trampa para apresarlos, y atrapan entre ellos a Ernesto Velasco y lo condenan en primer lugar a la pena de muerte, y posteriormente, derivado de la presión que hacen el Sindicato Mexicano de Electricistas y una serie de sindicatos de trabajadores en ese momento, y además ya ha instalado el Congreso Constituyente desde diciembre de 1916, los jacobinos, la parte radical del constituyente del 16, hacen presión. Se le decía a Carranza, por ejemplo, cómo era posible que se estuviera hablando ahí del derecho de huelga, discutiéndose en el Congreso Constituyente, cuando había un dirigente apresado por haber ejercido ese derecho. Entonces, derivado de esa gran presión, en 1918 sale libre el compañero Ernesto Velasco de la cárcel, porque primero conmutaron la pena de muerte y después le habían dicho que eran 20 años. Incluso lo que queda en el video como una explicación que deja muy en claro cuáles son las tácticas de los gobiernos, y no es nada nuevo lo que hacen ahora, es dejar libres a todos y solo dejar preso a Ernesto Velasco en un primer momento. ¿Y por qué se deja preso a Ernesto Velasco? Desde mi perspectiva, y a partir de que fui miembro de ese sindicato y además trabajador de la industria eléctrica durante más de 30 años, puedo afirmar que la importancia de la industria eléctrica a principios del siglo XX era mucho más definitoria para el desarrollo del país que el propio petróleo. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente el petróleo, bueno, pues sí, estaba sirviendo para mover las grandes maquinarias, como podría ser un tren, como podría ser la incipiente industria automotriz, y otro tipo de elementos, pero no era en ese momento de uso extendido como en la industria los motores eléctricos, que ya eran una realidad. Entonces, definitivamente, el que esta industria de punta, la industria sobre todo, es lo que le da la importancia a ese logro de esos viejos fundadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en controlar a una industria. Y yo, por ejemplo, no diría, como lo dice el video, que se consolidó un sindicato con todos los Viva Méxicos. No, lo que se consolidó fue una verdadera idea, primero de una organización de trabajadores que tomó el control de los procesos productivos, que logró imponer su presencia a la actitud déspota del capital internacional, y sobre todo de ese que ha sido calificado dentro del marxismo como la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo, y es a partir de ahí que el propio Lenin hace un estudio para fijar sus tesis sobre la industria eléctrica. Pero bien, este fue el apartado de la huelga de 1936, en donde podemos concluir que la huelga de los trabajadores siempre ha sido un factor decisivo para cambiar las negociaciones y el rumbo de la propia historia, porque nosotros sabemos que después de 1916 las cosas no le fueron más que de mal en peor al gobierno carrancista, aun cuando ideológicamente
es algo que discutiremos más adelante y en otros programas. La égida de los carrancistas que continúan después en el gobierno es lo que hace permear la idea de que Carranza es el constructor del Estado contemporáneo a partir de la promulgación de la Constitución de 1917, como si él fuera el ejecutor de toda esa idea de la Constitución. Bien, David, pues, ¿con qué te despides con relación a ese Pues tema? simplemente comentar que a partir de esta huelga, me parece, se inicia un largo proceso en el movimiento obrero mexicano, en donde se acota. No estoy diciendo que eso, que ni menospreciando el tema de la lucha sindical, lucha económica, pero a partir de ahí el sindicalismo mexicano, a la clase obrera mexicana, se le acota solamente a lucha por aumento de salarios y mejores prestaciones de trabajo. Y el tema de la lucha política se le deja a los representantes populares. Eso me parece ha sido definitorio a partir de esta huelga hasta los 100 años después, para tener lo que hoy tenemos, un movimiento obrero que además de desarticulado, está desmovilizado y sin una idea de cómo poder cambiar este régimen político, económico. Entonces ha sido determinante, la influencia fue fundamental, la lucha sindical es fundamental para que los trabajadores no andemos encuerados y sin comer, pero acotar la lucha de los trabajadores a la lucha sindical, a la lucha económica, es condenar a la clase obrera a la esclavitud eterna. Hay que pasar al aspecto político. Nos están llamando al siguiente bloque y bueno, pues Jorge, en 30 segundos para que ya nos haga favor de ir al otro corte. Pues francamente no han dejado nada sobre la historia del movimiento de huelga del ESME. Yo solamente que quisiera dejar claro que no es una cuestión de una huelga en abstracto del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Sino es una huelga que se hace en común con otras organizaciones. Juega un papel preponderante el Sindicato Mexicano de Electricistas en la figura de Ernesto Velázquez, por lo que acaba de Ernesto Velasco, perdón, en lo que acabas tú de señalar, Oscar, de la trascendencia que en ese momento tenía la industria eléctrica en todo el territorio nacional. Bien, pues hasta aquí este bloque en donde hemos tocado el primer, digamos, gran movimiento exitoso de una huelga de los trabajadores, porque habrá que recordar que entre 1914 y 1916 también el magonismo, la lucha ideológica de los trabajadores empieza a cobrar una fuerte presencia en la discusión política nacional. Bien, pues a la hora que tú nos indiques, Hugo, podemos entrar al siguiente bloque. Que sea Bien, pues formativa, que no sea cuantitativa, ni evaluadora, ni calificativa, sino que sirva precisamente para detectar nuestros errores como proceso educativo y poder afrontarlos. Hoy, recordando el pasado, viviendo el recuerdo de aquellos momentos en que fui feliz. Voy caminando sin rumbo.
Bien, pues hemos escuchado una breve opinión acerca de los protagonistas de esta lucha, que son los propios maestros que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que habrá que dejar muy en claro, perdón Jorge Luis, tomando un poco del tiempo, que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación surge precisamente como un movimiento al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la lucha por su democracia, por democratizarlo. Es decir, esta organización sindical que ha conocido, pues yo creo que solo a dos grandes líderes reconocidos, a Constitud Barrios, precisamente, y a Elbester Gordillo, porque los demás, o el que está ahorita, pues no es más que un apéndice de la propia profesora, y además, pues es el dirigente que ha impuesto el gobierno para seguir controlando a los profesores. Pero lo que quiero destacar sobre todo es que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde mi perspectiva, está planteando una de las luchas dentro del grupo o del sector de los trabajadores, de los obreros, de los empleados, con mayor firmeza, yo diría, pues casi en 150 años. Porque una cosa es enfrentarse a las condiciones de la relación laboral con el patrón por una cuestión de explotación de carácter capitalista, y la otra es enfrentar al gobierno, enfrentar al Estado en su política, que no tan solo se constriñe a la cuestión de carácter económico, sino también el carácter laboral, el carácter social. En fin, es una lucha muy compleja la que los maestros están dando, y mientras muchos están descansando en casa, mientras otros piensan que su trabajo al servicio del capital es más importante para este país, qué triste que no sepan comprender la realidad de una lucha como la del magisterio en la actualidad. Pero Jorge Luis, adelante. Sí, bueno, Oscar, David, el tema del momento, sin duda alguna, lo está señalando Oscar, es el tema de la reforma educativa. Una reforma que ya fue establecida en aquel pacto que se estableció por los tres grandes partidos de nuestro país y que la aprobaron, esta reforma educativa, sin consultar verdaderamente a los que son actores de la educación. Es decir, no fueron tomados en cuenta, simple y sencillamente desde una indicación fuera de nuestras fronteras de que se tenía que reformar la educación, se ha hecho. Y se ha hecho, desde mi perspectiva, con las patas, perdón por la expresión, pero, y esto ha traído como consecuencia esta lucha que en este momento están entablando los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuáles son las peticiones? Esta lucha que ya viene de 3 años para acá, ¿cuáles han sido las consecuencias de la misma? Bueno, pues podemos encontrar nosotros que ya fue mayor la lucha del sindicato a partir de la imposición de las evaluaciones que tendrían que hacerse a los maestros. Que eso nada tiene que ver con el aspecto de carácter educativo, y como lo hemos venido señalando, más que una reforma educativa parece una reforma laboral. Los maestros a insistencia han venido estableciendo la derogación de la reforma, pero el gobierno federal encontró en el secretario Nuño estar prácticamente agrediendo constantemente la lucha de los maestros, ¿no? Es decir, el secretario Nuño, lejos de tratar de entablar un diálogo, se encargó de estar golpeteando de manera pues brutal a la lucha de los profesores. ¿Qué trajo como consecuencia esta lucha de tanto tiempo? Pues primero vino la detención de los dirigentes, como es el caso de Rubén Núñez, que es el secretario general de la sección 22 de Oaxaca, y más adelante pues vino ya la represión muy marcada de lo que fue allá en Nochistlán, donde fueron asesinados pues más de 8 personas, y esto prácticamente obligó al gobierno a sentarse a dialogar.
lo obligó. ¿Cuáles son las peticiones que hacen los maestros en esta mesa de diálogo? Bueno, una de las peticiones que hacen es la derogación de la reforma educativa. La otra es la libertad de los líderes sindicales y también la reparación del daño por los muertos en Nochitlán. Este asunto ha sido tema de todos los días. Hemos visto cómo en todos los estados, a pesar de que el gobierno ha querido reducir la cuestión de que solamente se da en entidades como es el caso de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Guerrero y Michoacán, está visto que todo el país está prácticamente protestando. Todo el magisterio en el país, que son integrantes de la coordinadora, están protestando. Entonces me parece que el gobierno no vaya a hacer lo mismo que hizo con el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Que tiene una mesa de diálogo y que sea una mesa de oídos sordos, ¿no? Yo te escucho, pero porque la posición del secretario de Gobernación, que es Osorio Chong, es simple y sencillamente intransigente, ¿no? Dicen que no le quieren mover ningún punto ni ninguna coma a lo que fue la reforma educativa, que ya es constitucional y como tal se tiene que cumplir. Yo creo que ahí hay algunas cosas que deberíamos tomar en consideración. Primero, a mí me parece que en el contexto general se ha dicho por ambos lados, pero fundamentalmente por el gobierno y por sus medios de comunicación de control masivo, que no se le moverá un punto y una coma a la mal llamada reforma educativa. Y ellos les conviene que sea esta opacidad sobre lo que están hablando. La reforma como tal no es más que una propuesta simple, pero que se materializa en la ley general de educación. Y entonces yo quiero hacer ahí un paréntesis, porque salvo algunos dirigentes de la CENTE han puesto el énfasis en los artículos 51, 52 y otros de esta ley, en donde hacen puntual mención precisamente al tema de la evaluación, que ha sido modificada esta ley, en donde esa evaluación que se haría o se hace o se deberá hacer cada 4 años, digamos que deja de ser una evaluación. Y voy a este punto. Primero, ¿cuáles son los orígenes de esta ley? Y además, ¿qué es lo que significa la actual reforma educativa? Bien, la reforma educativa no es más que la continuidad de un paso dado por Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari es el que crea esta ley. Carlos Salinas de Gortari crea la ley de Ley General de Educación y deja aspectos muy genéricos. Por ejemplo, dice en su artículo primero, esta ley regula la educación que imparte el Estado, Federación, entidades federativas, municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público. La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción séptima del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regirá por las leyes que rigen a dichas instituciones, es decir, las aparta del proyecto de educación nacional en términos de lo que señala la propia Constitución. Pero ¿por qué menciono a este artículo primero? Bueno, pues porque en él podemos ver que desde ahí está trazada con una meridiana claridad que la intención del gobierno o de los gobiernos neoliberales ha sido y es el control de los gastos y el control de los trabajadores a partir de su visión económica y después de ahí pasada por una especie como de filtro, como de tamiz, que todo lo que pase por el sedazo de lo económico y lo que salga, eso es lo que se dará como servicios que presta la federación o que debe prestar el gobierno en turno que lleve adelante la función del Estado mexicano. De tal suerte que si nosotros observamos
¿Cuál ha sido la lucha de los trabajadores? Se centra en dos cuestiones, una que es implícita y otra que es explícita. La que es explícita es la más importante, que los trabajadores de la educación, y ya no tan solo los de la coordinadora, sino ya están protestando, por ejemplo, en Monterrey. Las secciones oficiales. Las secciones, digamos, que han estado dentro o que siguen estando dentro del sindicato sin afiliarse o sin adherirse o sin tener una coincidencia sobre los proyectos políticos de la coordinadora, porque estos proyectos políticos se enlazan con otros, con las rurales. Las rurales, en donde se ha dicho, y es cierto, que es una escuela en donde prepara a los profesores con una visión marxista. Claro, es una visión del pueblo, porque fueron creadas como tales. Las normales rurales, que todavía con Lázaro Cárdenas están por ahí funcionando 18, después de haber existido cerca de 36 o 37. Pero bien, ese es otro tema en otro nivel que podremos abordar para explicar el porqué de los contenidos de estos profesores en las marchas y en sus propios planteamientos de carácter social. Retomo el tema, entonces. Los explícitos han sido que queda claro que es una reforma punitiva primero, que es decir, a través de esta Ley General de Educación, se convierte en un instrumento punitivo. Cuando le dice a un trabajador, si yo te hago un examen, 2 exámenes, 3 exámenes, y al tercero no lo apruebas, yo te quito el puesto. Sí. Y las preguntas que surgen así de inmediato, separemos imaginariamente el conflicto de los maestros en este momento y pongamos el ejemplo de cualquier trabajador de la industria automotriz, por ejemplo. La industria automotriz queda claro que ha venido desarrollándose a partir de la preparación de los trabajadores, de la capacitación de los trabajadores, de la implementación de nuevas tecnologías para mejorar el producto, que son los automóviles. Pero ¿qué es lo que queda claro? En este caso, utilizando este símil, el gobierno o los gobiernos neoliberales no les importa que sea una carcacha la educación. Lo que les importa es maximizar sus ganancias, es maximizar el control. Es definitivamente un hecho que no tiene nada que ver con la formación de nuestros hijos o de los hijos de millones de gentes en el pueblo de México. Pero la importancia de este tema nos deja con varias interrogantes que pasan precisamente en este momento por lo que está ocurriendo en Oaxaca y en Tabasco, pero sobre todo bajo las siguientes líneas, diría yo, Jorge Luis. Este problema coyuntural de carácter social que estás relatando tiene claro origen como un problema de orden nacional a partir de la implementación del modelo económico que ha sido implementado de manera gradual y que ha venido a generar un mayor problema a partir de que la educación en más de 85, 90 años no ha sufrido un cambio en su modelo y en sus, digamos, formas pedagógicas, porque se ha abandonado bajo el esquema, que sí es un esquema muy ambicioso derivado de la Revolución Mexicana, que es el artículo 3º, en donde el Estado, en donde la nación, en donde los gobiernos están obligados a proporcionar una educación gratuita. Y entonces, evidentemente, en una nación de las dimensiones que como es México, estamos hablando de millones y millones y millones de niños, y por tanto, de cientos de miles de trabajadores que están al servicio de la educación y que son los profesores. Entonces, solo imaginemos ahora, llevemos ese escenario, esto que en el contexto que se nos ha venido machacando una y otra vez en los medios de comunicación. Los profesores no quieren que los evalúen. Los profesores son el problema. Hay profesores que no saben ni hablar. Hay profesores que son una vergüenza. La educación privada es mejor. Los educadores privados tienen mayor éxito. Todas son suposiciones que hace la gente desde fuera sin tener la información correcta. Por eso es que creo que debemos hacer énfasis en ¿por qué no le damos una vuelta y una lectura desde lo que fue el famoso o el malhadado Pacto por México? Cómo se establecen los compromisos para hacer una reforma educativa que nada tiene de educativa, pero que fue avalada por las fuerzas políticas que en ese momento tenían el control del país, porque ya no lo tienen. Habrá que decir muy claramente que ninguna de esas tres fuerzas políticas tiene el control ya ni siquiera en sus propios territorios.
y solo a las pruebas nos remitimos. Está muy claro que la popularidad, como ahora se quiere llamar, el índice de rechazo a un presidente, pues Peña Nieto está por los suelos. Aunque yo quisiera ya hacer una observación, Oscar y Jorge, en términos de esto que comentaste hace un momento. Me parece que como un antecedente habría que checar la campaña de desprestigio, la campaña empresarial que se impulsó desde hace algunos años por parte de un personaje siniestro, sí, que es Claudio X González, a través de una película que fue coproducción con Televisa que se llamó De Panzazo, en donde es la visión que acaba de decir Oscar, de denostar a los profesores diciendo que los niños pues tienen un nivel académico, particularmente en primaria y secundaria, muy bajo, derivado del bajo nivel de los profesores. Es decir, se quiere, y ese antecedente me parece que se refleja en esa situación del Pacto por México y particularmente en lo que acabas de mencionar, para no redundar, en la llamada reforma educativa, que en realidad es una contrarreforma educativa. El llamado interés superior del niño. Yo aquí haría la siguiente pregunta, Oscar y Jorge. ¿Quiénes son los que elaboran los planes y programas de primaria y secundaria? De todas las materias que tengan que abordar. ¿Quiénes elaboran los planes y programas? Los profesores que a diario tienen que enfrentar a niños mal alimentados, escuelas en condiciones precarias. La primera respuesta es obligación y responsabilidad exclusiva de quienes están al frente de la Secretaría de Educación Pública. Así es del gobierno. Así es sin tacha. Pero ¿qué les parece? Yo les propongo lo siguiente. Este tema es muy extenso y nos parece, Hugo, nos harás una señal. Creo que se ha terminado, se viene agotando el tiempo para este programa. Entonces vamos a dejar pendiente esta parte, es decir, vamos a concluir con esta parte, ya no tocaremos la otra parte de la Constitución y cerraremos el programa, con este proyecto de esta discusión sobre la Ley General de Educación y el CENTE. Entonces, ahorita que nos indique Hugo, bueno, pues vamos a ir a tus conclusiones, Jorge Luis. No tenemos más allá de 2 minutos para ti, 2 minutos y se acabaría el programa. Pues bien, hay algunas cuestiones que preocupan, sobre todo cuando el gobierno se compromete a dialogar, pero prácticamente es con el propósito de ponerle la pistola a los docentes, a sus dirigentes. En términos de las declaraciones, en mi opinión, pues yo ni siquiera quisiera nombrarlas desafortunadas, ustedes encontrarán el mejor término, ¿no? Como el día primero que dijo el secretario de Gobernación que se ha agotado el tiempo y que las autoridades tendrán que actuar, ¿no? ¿Escuchaste lo que dijo ayer? No, ayer bien, no pues escuché. Está muy claro que se le acabó el tiempo a él, porque ayer reculó. Y la amenaza... costumbre de ellos, igual que Nuño. Y como es había sido la amenaza de, pues habían sido tolerantes hasta niveles... sí, también es otra... criticables, es decir, los émulos de Díaz Ordaz anoche dieron marcha atrás. Es decir, tanto el secretario de Gobernación dijo que se había acabado el tiempo, pero pues para otros, no sé para quiénes, pero se había acabado el tiempo. Pero que ellos estaban dispuestos a negociar, que habían intercambiado ya documentos con la coordinadora en los cuales estaba puesta en la mesa de discusión la reforma educativa, es decir, la Ley General de Educación. Es un capítulo que hoy podemos decir la coordinadora ha llevado adelante sus reivindicaciones de poner en la mesa de discusión con el gobierno la reforma, no otra cosa, no el encarcelamiento de sus líderes, no, esa es otra cuestión que debemos señalar. Hugo, creo que ya se nos terminó el tiempo. Tú nos indicas en el momento en que hagamos el corte final y concluimos pues con esto, que la coordinadora ha logrado un elemento importante en donde no se puede considerar un triunfo porque la lucha está, es decir, la guerra sigue, la batalla está abierta. Hoy la coordinadora está en movimiento en la capital, en Nuevo León, en todo el país. Es decir, están cambiando el paradigma, como decían, en donde los gobiernos autoritarios emanados de la revolución, primero priistas en lo absoluto y después prianistas y después prianperredistas,
en donde se había establecido aquella idea siempre de el gobierno te va a aceptar la negociación, pero siempre y cuando claudiques en tus posiciones, hagas lo que te digo, te quite tus reivindicaciones, le quite las aristas más peligrosas y las convierta en actos de gobierno, y se perdían todos los movimientos. Ejemplos claros, ahí está la lucha legítima por recuperar una fuente de empleo como fue el cierre arbitrario y contrario a los intereses de la nación de Luz y Fuerza del Centro, y que violó todo un conjunto de normas y principios, desde los más digamos importantes, que sería la legislación constitucional, pasando después por la ley correspondiente, la ley en la materia, que sería la Ley Federal del Trabajo, en donde los trabajadores electricistas nunca fueron vencidos en juicio, fueron vencidos en los hechos, por la vía del manotazo autoritario del gobierno y por la vía, que me atrevo a decirlo, de la negociación tramposa de sus dirigentes, que durante 7 años han sacrificado a los trabajadores para concluir en que, cuestión distinta a la CENTE, ese es el cierre mi conclusión que quiero dar. El CENTE dijo, no, yo voy a seguir negociando el problema central, que es la reforma educativa vía la Ley General de Educación, y que mis dirigentes ya están en la cárcel, pues estarán en la cárcel, y seguirán en la cárcel, y escribieron desde la cárcel que el movimiento seguía. Cosa distinta con los dirigentes de otras organizaciones, entre ellas el ESME, que sus dirigentes prefirieron estar a resguardo, y simple y sencillamente uno de ellos tocó la cárcel, pero en condiciones muy limitadas, porque no fue un miembro de la dirección del sindicato al nivel de su secretario general o secretario del interior o del exterior, que son los que ese estatuto señala como las cabezas de dirección de una dirección que debía ser colectiva y colegiada. Pero bueno, esas son las dos enseñanzas, en donde un movimiento, cuando se mantiene y no se empina, no hace genuflexiones al primero, ni al segundo, ni al tercer manotazo sobre la mesa, allí empieza ya a caminar una verdadera negociación. Es decir, el problema central está en la mesa de negociaciones. Muy bien. Yo solamente quisiera, para darte paso, Jorge, a tus conclusiones, a decir que no nos dejemos engañar, simplemente hay que recordar que la educación no se reduce a la escuela. Una reforma educativa de veras estaría ahorita, por ejemplo, modificando los contenidos de una de las educadoras de este país, que es la televisión, ¿no? En donde hay que recordar la chatarra, la porquería que pasan para los niños las televisoras oficiales como Televisa y TV Azteca. Por ahí empezar. En otros países hay que voltear a otros países y ver que las reformas educativas no son punitivas en contra de los profesores, sino se refieren precisamente a los instrumentos educadores, como son los medios de comunicación. Por ahí debía de empezar este gobierno, y también debería de preocuparse, si quiere realmente vigilar el interés superior al niño, como dice el sargento Nuño. Lo que se debía de ver es que los niños vayan bien comidos. Es decir, se requiere también que a nivel de todo el país haya mejores salarios para que los trabajadores manden a sus hijos en condiciones realmente, podemos decir, óptimas para estudiar. Yo quisiera concluir con eso para dar paso a las conclusiones de Jorge. Bueno, yo quiero mencionar ya en mi conclusión, Óscar, David, que hay una situación que hemos venido observando de estos gobiernos de corte neoliberal, desde los panistas, en el caso de Calderón, y ahora en el caso del priista de Peña, de que los presidentes de la República están a muy buen resguardo. Es decir, a quien mandan a la batalla, porque el principal responsable de las políticas del carácter que quieran, social, educativo, laboral, pues es el presidente, ¿no? Claro, es el jefe de todos ellos. Así es. Y cómo se resguardan tras bambalinas, ¿no? Es decir, tratan a toda costa de cuidar su imagen, y solamente aparece en todos los actos oficiales, y tratan de lavarle su carita. Como bien lo señalas tú, David, son las televisoras, son los medios masivos de comunicación. ¿Cómo intentar, y esto lo dejo como pregunta, de que asuman ya su responsabilidad? Porque es muy cómodo, entonces sí, desde el escritorio, mandar, como decíamos en el ESME, ¿no?, a sus biombos a que vean los asuntos, cuando es responsabilidad del Ejecutivo, ¿no? En este asunto, cómo la historia pone a diferentes actores
sociales, en este caso los trabajadores, en el caso de los maestros, ahora de la historia que se platicaba del ESME en la huelga de 1916. Ahora al frente de una situación laboral muy importante se ponen los maestros de la coordinadora. Esperamos nosotros que de verdad, como lo señalaba Óscar, tengan la inteligencia suficiente como para salir adelante en su lucha por reivindicar efectivamente la educación pública en nuestro país, y que los niños y todos los jóvenes, porque no solamente es la básica, sino toda la educación en México, la puedan reivindicar por el beneficio de toda la población en nuestro país, ¿no? Esa sería mi conclusión final, Óscar. Bien, pues este problema, como hemos observado, no se termina el día de hoy. Se queda en pues una especie de stand-by a partir de el nuevo planteamiento de negociación del gobierno. No podemos, como dicen por ahí, y esta es una frase tan trillada que no la voy a decir, no podemos dar por un triunfo ya esta acción que esté en la mesa de negociación la mal llamada reforma educativa, sino simple y sencillamente en este combate en donde cada centímetro ha costado, pues esperemos los demás resultados. Y le agradecemos mucho a Hugo en la cabina todo el esfuerzo que vemos que está haciendo, y pues esperemos que la próxima semana este programa pueda llevarse adelante, y si no, bueno, pues por otros medios o por otros conductos haremos llegar o terminar nuestras conclusiones. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias al Canal Patrio por este espacio que nos brinda temas, lemas y dilemas. Buenas tardes. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad.